Hola a todos, bienvenidos al Espacio Reticulado, soy Santos y hoy estoy aquí para presentaros este tutorial de Churchill. Estamos ante uno de esos juegos que extrañamente tienen un aura de wargame, pero que no se corresponde con la realidad. Está claro que el tema nos mete de lleno en una de las épocas más dramáticas de la historia reciente, pero también en uno de los momentos más apasionantes e interesantes. Sí, estaremos sumidos en la Segunda Guerra Mundial, pero no, esto no es un wargame. Es un juego de gestión, de confrontación, de negociación. Es un pedazo de juego. Hoy os voy a enseñar a jugar a Churchill. Vamos a empezar echando un vistazo al tablero, en el que podemos distinguir claramente dos secciones. Una parte izquierda dedicada a la mesa de negociaciones, donde tendrá lugar todo lo concerniente a las conferencias, y a cómo Churchill, Stalin y Roosevelt se hacen carantoñas o se tiran los trastos a la cabeza, y una parte derecha donde encontraremos el panel militar, en el que vemos los distintos teatros de operaciones, las rutas de avance por las que los distintos frentes aliados tendrán que desplazarse hacia la potencia del eje. Cuando un frente entra en la casilla de la potencia del eje, esta se rinde. Cuando se rinden tanto Alemania como Japón, se termina la partida y se determina la victoria. Otra forma de terminar la partida es cuando concluimos los distintos números de conferencias que vayamos a jugar con un máximo de 10. Al terminar la 10ª conferencia, si no se ha rendido el eje, también se termina la partida. El juego nos propone 3 escenarios distintos con 3 duraciones diferentes. Eso se va a reflejar en el distinto número de conferencias que jugaremos. Tendremos un escenario de aprendizaje en el que solo jugaremos las 3 últimas conferencias, es decir, la 8, la 9 y la 10. Un escenario de torneo en el que jugaremos las conferencias de la 6 a la 10 y un escenario de campaña, el más largo, en el que jugaremos las 10 conferencias completas. Para empezar, tendremos que decidir qué escenario vamos a jugar y, según el manual, tendremos que configurar las fichas, bloques y contadores en el panel militar de distintas formas, simbolizando el estado actual de la guerra. Lo que siempre va a ser igual es que tendremos que sentarnos detrás de nuestro líder, colocarnos su bloque en la zona de activo. Cogemos nuestra carta de líder y las cartas de gabinete de nuestra potencia, ordenamos las fichitas de cuestiones, creamos el mazo de conferencias, seleccionando al azar una carta de las 3 posibles de cada conferencia, la dejamos boca abajo, ordenadas, de menor, que será la primera que juguemos, a mayor, la conferencia 10, que tiene que ser la última, y listos para gozarlo. A continuación vamos a ir poco a poco desgranando las distintas fases y etapas de juego, intentando ver con detalle cómo se desarrollan, qué tendremos que hacer y las posibles excepciones que nos vayamos a encontrar, que serán unas cuantas. Vamos a comenzar con la fase de conferencia. Durante esta fase nos vamos a sentar en la mesa de conferencias y es cuando vamos a definir todo lo que va a suceder posteriormente. Primero vamos a negociar, a mantener un tira y afloja constante sobre diversas cuestiones, que son las que nos van a permitir decidir sobre el camino que tomará la guerra. Después resolveremos dichas cuestiones y veremos cómo se van a reflejar y tomar forma en la zona militar del tablero. Y todo va a empezar con una etapa de agenda. Voy a comenzar presentándoos las cartas de conferencia. De cada una de ellas, de las 10 posibles conferencias, tendremos 3 cartas distintas, pero únicamente jugaremos una de cada. Lo primero que vamos a hacer es revelar la siguiente carta de conferencia y ejecutar todo lo que en ella se nos indique. Estas cartas poseen 5 franjas con distinto color de fondo que nos va a decir qué jugador o cuándo tendremos que ejecutar lo indicado. El fondo verde para Churchill, el rojo para Stalin, como no, el azul para Roosevelt, el fondo gris que nos indicará una situación militar y el blanco para acciones relacionadas con las redes clandestinas y la alineación política. Estos textos nos van a expresar acciones, sucesos, situaciones que se van a reflejar en esta ronda. Por ejemplo, colocando ciertas cuestiones en la mesa de conferencias, obligándonos a asignar ciertas fichas de producción o colocando ofensivas o apoyos navales. También es posible que algún efecto nos pida que coloquemos un indicador de alineación política o una ficha de redes clandestinas. Para ello, haremos uso de esta tabla Paul-Mill político-militar, lanzando un dado rojo y uno azul, para cruzar sus resultados y obtener el lugar en el que se colocará o se eliminará la ficha en cuestión. ¿Pero qué son las redes clandestinas y los indicadores de alineación política?
Más adelante, en la fase de guerra, tendremos 2 etapas dedicadas a cada uno de estos marcadores, pero es interesante que os adelante algo. Las redes clandestinas están representadas por estas fichas transparentes de los distintos colores de las naciones a las que representan: verde para el Reino Unido, azul para los Estados Unidos y rojo para la URSS. Van a representar el cómo los intereses políticos de sus respectivas naciones van penetrando en otros países con el fin de conseguir posteriormente el apoyo político de estos. Para colocarlas no tiene que haber redes de otros jugadores, y de haberlas, se pueden utilizar para eliminarlas a razón de una por una. En cada país solo podrá haber redes de un jugador, y este como máximo podrá tener 2 fichas en un mismo lugar. Los indicadores de alineación política se van a colocar en países donde no haya un indicador de otro jugador, o también se podrán gastar para eliminar indicadores de adversarios. Solo podrás poner uno en cada región, eso sí. Para poder colocarlo o eliminarlo, antes tus redes clandestinas tienen que haber hecho acto de presencia en ese país. Estos indicadores nos van a permitir ganar suculentos puntos de victoria, así que mucho ojito con ellos. Hace un momento os hablaba de la tabla político-militar, que nos ayudará para colocar aleatoriamente estos tipos de fichas si se nos solicita. Obviamente hay que respetar las normas que os he dicho, pero además hay que darse cuenta de que, por ejemplo, si nos dice que coloquemos un indicador de alineación política en Polonia, pero aquí ya tenemos uno, pues no se coloca. Ya os he dicho que solo puede haber uno, así que esa oportunidad se ha perdido. No se volverían a lanzar los dados porque allí no hayas podido poner. Ya estamos a punto de comenzar la reunión. Cada potencia tiene a su líder activo en la mesa. El líder va a otorgar distintas ventajas y va a ser muy útil en algunos momentos que iremos viendo. Robamos 7 cartas de nuestro mazo de gabinete, pero antes, en la primera, tercera, quinta, séptima y novena conferencia, en las impares, tendremos que barajar por completo nuestro mazo de 21 cartas, excepto las posibles cartas que hayan salido de la partida. Estas cartas poseen un valor en la esquina superior izquierda, que es su fuerza, y una serie de atributos que surtirán efecto durante la conferencia en la cual se usen. Tan solo hay que leerlas y aplicarlas. Ahora, los 3 jugadores vamos a elegir una de estas 7 cartas de gabinete que tenemos en la mano y la enseñamos a la vez. El jugador que tenga más fuerza ganará esta etapa de agenda. Ojo, cada potencia tiene una capacidad especial y en este momento entra a jugar la característica nacional del Reino Unido. En esta etapa de agenda, la carta que use el Reino Unido aumenta su valor en 1. El ganador de esta agenda va a poder coger una cuestión que no esté sobre la mesa de negociaciones y colocarla en su track, en la posición igual a la diferencia entre el valor de su carta y el valor más bajo que se haya mostrado. Obviamente, si la diferencia fuese 0, la cuestión se quedaría en el centro de la mesa. A continuación, comenzando por el jugador sentado a la izquierda del ganador de la agenda, y en sentido horario, cada uno escogerá 2 cuestiones y las colocará en el centro de la mesa. Esto va a hacer que, como mínimo, tengamos 7 cuestiones sobre las que discutir. ¿Pero qué son estas cuestiones? Pues son la clave de cada ronda, lo que nos va a decir qué podemos hacer, los cambios que van a suceder, cómo va a variar nuestra producción, etc. Sobre las cuestiones que estén en juego vamos a discutir en la siguiente etapa, la etapa de reunión. Pero antes de ver cómo discutiremos e intentaremos arrimar el ascua a nuestra sardina, vamos a conocer cuáles son y para qué sirven dichas cuestiones. Ya que si no sabemos sobre qué vamos a discutir, ¿cómo vamos a saber si merece la pena pelear o no por ello? Comenzamos con las cuestiones condicionales. Las fichas nombradas Segundo Frente y URSS declara la guerra a Japón nos van a permitir avanzar a nuestros frentes militares a partir de cierto punto. Para que el día D se pueda llegar a producir y que el frente del teatro occidental pueda avanzar a Normandía, la cuestión Segundo Frente tiene que finalizar la etapa de reunión en el centro de la mesa. Lo mismo sucederá si queremos que el frente del lejano oriente pueda llegar a Manchuria. La cuestión URSS declara la guerra a Japón tendrá que finalizar la etapa de discusión en el centro de la mesa. Si no terminan en el centro, es decir, si terminan en algún track de una de las potencias, las cuestiones no tendrán éxito. Contarán como cuestión ganada para el propietario del track, luego veremos qué es eso, pero los frentes no podrán atravesar esa barrera. Por eso son cuestiones condicionales, porque representan una condición para poder avanzar en el tablero militar. Cuestión global. El jugador que gane esta cuestión podrá desplazar uno de los 2 peones sobre los que puede ejercer poder hacia su posición. Si ya están en tu posición favorable, están junto a ti, la cuestión no surtirá ningún efecto. La posición de este peón va a repercutir en las reglas de colocación de los indicadores de alineación política,
Pero todo esto ya lo contaré en la etapa de decisión. Las cuestiones de liderazgo de teatro. Tenemos 2 mandos de teatro de operaciones, el europeo y el pacífico. Estos podrán estar bajo el control de los Estados Unidos o del Reino Unido, otorgando a su propietario ciertas bonificaciones. Las cuestiones de producción. Cada jugador va a tener un cierto número de fichas de producción de base. 6 los Estados Unidos, 4 el Reino Unido, 3 la Unión Soviética. Por cada cuestión de producción que un jugador gane perteneciente a otro jugador, el ganador le arrebatará una de esas valiosas fichas de producción. La cuestión de materiales estratégicos. Esta cuestión nos dará la oportunidad de conseguir una ficha de producción de material estratégico a las 3 potencias si termina la conferencia en el centro de la mesa. Pero si termina en un track, únicamente será el propietario de dicho track el que se lleve esa ficha de producción extra. Cuestión investigación de la bomba A. El ganador tendrá la oportunidad de avanzar en el track de desarrollo de la bomba A. Un track que puede proporcionar muchos puntos de victoria. Cuestiones de ofensiva dirigida. Permitirá al ganador colocar dicha cuestión en una casilla de entrada de cualquier frente, obligando a la potencia representada en dicha ficha a tener que gastar 2 fichas de producción para colocar apoyo ofensivo nodal en el teatro en cuestión. Cuestiones político-militares, cuestiones Pol-Mil. Estas cuestiones tendrán la capacidad de proporcionar indicadores de alineación política y fichas de red clandestina al que se haga con ellas, para poder utilizarlas cuando llegue el momento, siempre que esta cuestión sea activada, gastando producción. Vamos ya con la etapa de reunión. Comenzando por el jugador de la izquierda del que ganó la etapa de agenda, se va a jugar una carta de gabinete para promover una de las cuestiones que están sobre la mesa. ¿En qué consiste esto? En aplicar la fuerza de la carta jugada, así como el atributo, el texto, que contenga dicha carta. Esta fuerza va a hacer que la cuestión elegida avance por el track hacia nuestro asiento, o baje desde un track contrario hacia el centro de la mesa, y si la fuerza es suficiente, incluso bajar de otro track, llegar al centro y subir por el nuestro. Cuidado, cuando se promueve o se debate, mucho ojo a lo de debatir, ahora os lo explico en un momento, una cuestión condicional, os recuerdo que son las del segundo frente y la URSS declara la guerra a Japón, y esta entra en el centro de la mesa, la estás debatiendo, entra en el centro, el jugador tiene la opción de decidir finalizar su movimiento en el centro. En el caso del resto de cuestiones hay que aplicar la fuerza por completo. Una excepción a tener en cuenta es que si usamos la carta de líder de Stalin para promover la cuestión investigación de la bomba A esta cuestión no se la puede debatir. Os estoy mencionando esto de debatir, pero aún no lo he explicado. Y es que cuando un jugador promueve una cuestión, uno y solo uno de los otros jugadores, comenzando por el jugador de su izquierda, tiene la opción de jugar una carta aplicando la fuerza y los atributos que tenga para hacer retroceder la cuestión debatida. Atención, en esto de debatir cartas, la URSS tiene un poder interesante, el Niet. Las cartas de gabinete de la URSS utilizadas en un debate tienen fuerza +1. Ojo, las cartas de gabinete, no la carta del líder Stalin. Y además, si una cuestión ha sido promovida por un líder, solo podrán ser debatidas por otro líder, Cuando un jugador debate una propuesta, tendrá la opción de, en su siguiente turno, pasar y no jugar carta. Ya has gastado una carta en debatir una proposición, lo que puede hacer que gastes las cartas rápidamente. Lo último que tenemos que conocer sobre promover cuestiones es la captura de cuestiones. Una cuestión se captura cuando llega a la silla del líder. Pasa del espacio 6 del track, que es el último. Si un jugador va a promover una cuestión con una fuerza tal que hiciese que fuese capturada, antes de desplazarla, los otros jugadores pueden debatirla. La fuerza de la carta empleada para debatir será restada de la usada para promover. Esto puede hacer que la cuestión no avance, o que avance menos, o incluso que retroceda. Cuando finalmente una cuestión sea capturada, ya no estará disponible para ser promovida o debatida en lo que queda de conferencia. Como veis, de vez en cuando voy dando pequeñas excepciones, y es que ese es el único escollo del juego, todas estas pequeñas excepciones, estas pequeñas reglas. Otra a tener en cuenta es el uso de las cartas de jefe de Estado Mayor. Estas cartas no tienen valor de fuerza, tienen un asterisco. Cuando te decides a usar esta carta, tendrás que lanzar un dado al que aplicarás los posibles modificadores y el resultado será la fuerza del jefe. Ojo, si usas esta carta para promover una cuestión, no tienes que decidir qué cuestión vas a promover hasta que no sepas la fuerza que va a tener la carta. También podremos usar las potentes cartas de líder para promover o debatir si tu líder está activo. Para poder usar la fuerza y habilidades del líder, tendremos que descartar cualquier otra carta de gabinete que tengamos en la mano. Entonces, el líder se colocará como inactivo y ya no podrás volver a usarlo en esta conferencia. Y así iremos jugando la etapa de reunión hasta que se hayan usado todas las cartas de gabinete. Cada jugador ganará las cuestiones que estén en su track o que haya capturado.
El que haya ganado más cuestiones gana la conferencia y se lleva una fastuosa ficha amarilla de ganador de conferencia que te va a dar puntos de victoria. En el caso de empate, se usa una técnica de desempate especial que os tengo que explicar todavía. Bueno, os la voy a explicar ya. ¿Cómo se desempata? En la etapa de agenda, si hay empate en la fuerza usada o si hay empate en el número de cuestiones ganadas, empezando por Stalin y en sentido horario, un jugador puede usar su líder, que esté activo, para romper el empate. El primero que lo haga se lleva el gato al agua. Si un jugador que no está empatado usa su líder, él decide quién de los dos empatados gana. Si nadie usa su líder, se recurre al poder especial de los Estados Unidos: romper empates. Si está involucrado, el estadounidense gana. Y si no lo estaba, decide cuál de los dos vence. Y así llegamos a la etapa de decisión. Ahora es cuando vamos a ver reflejadas las cuestiones que hemos discutido y hemos ganado en la mesa de negociaciones. Si algunas de las cuestiones que vamos a resolver tienen que realizarlas varios jugadores, el orden a seguir será el sentido horario desde el jugador sentado a la izquierda del ganador de la conferencia, como siempre. Vamos con la colocación de ofensivas dirigidas. Se colocan todas las cuestiones ganadas de ofensiva dirigida en la casilla de entrada de cualquier frente. En el Teatro del Ártico no se pueden colocar, La casilla de entrada es la siguiente casilla a un bloque de frente militar. Como he dicho antes, el primero será el jugador sentado a la izquierda del ganador de la conferencia, y así en orden. Hace un ratito ya os hablé de este tipo de ofensivas, pero os recuerdo que esto va a obligar a la potencia representada en dicha ficha a tener que gastar 2 fichas de producción para colocar apoyo ofensivo o naval en ese teatro. Determinación de cuestiones condicionales. Las 2 cuestiones condicionales pueden ser ganadas como cualquier otra, pero solo surtirán efecto si han terminado en el centro de la mesa. La cuestión segundo frente le va a permitir al frente occidental intentar entrar en la casilla Normandía. Solo va a poder intentar entrar si esta cuestión está en el centro de la mesa. Cuando consigue entrar, esta condición se retira de la partida. La cuestión URSS declara la guerra a Japón es similar a lo que acabamos de ver, solo que con la casilla de Manchuria en el frente del lejano oriente. Producción. Como ya hemos visto, existen unos valores preestablecidos o valores base de producción. Para el Reino Unido 4, 6 para los Estados Unidos y 3 para la URSS. Pero hay cuestiones que van a añadir más puntos de producción o van a hacer que cambien de manos. Las cuestiones producción, de las distintas potencias, harán que el que gane dicha cuestión le robe un punto de producción a la potencia que aparece en la ficha. Es decir, si el jugador de la URSS gana la cuestión producción Estados Unidos, el jugador de los Estados Unidos le tendrá que dar uno de sus puntos de producción al jugador de la Unión Soviética. Obviamente, si ganas tu propia cuestión, pues esta no tiene efecto. Si la cuestión materiales estratégicos termina en el centro de la mesa, todos los jugadores ganarán su ficha de producción de materiales estratégicos. Pero si la gana un jugador, está en el track de un jugador, esa ficha solo la ganará ese jugador. Además, la URSS tiene la opción de ganar una ficha de producción si en el Teatro del Ártico hay 3 fichas de apoyo naval. Y según la carta de conferencia jugada, también podrá ganar una ficha de producción extra debido al convoy del Murmansk. Vamos con otro paso, la asignación de la producción. Ahora que ya conocemos los puntos de producción de los que vamos a disponer, por turno cada jugador asignará todos ellos. Se deben asignar todos siguiendo estas prioridades. Primero, asignar lo que nos haya ordenado la carta de conferencia. Y segundo, asignar fichas de producción en cada ofensiva dirigida. Tras tener en cuenta estas prioridades, los jugadores son libres de utilizar el resto de fichas como buenamente puedan o quieran, colocando fichas de apoyo ofensivo y naval, para activar las cuestiones político-militares y para ganar modificadores para la investigación de la bomba A. Vamos a conocer un poquito más en profundidad todas estas formas de gastar producción. Como hemos visto hace un ratito ya, las cartas de conferencia pueden ordenarnos que gastemos producción en ciertos lugares del panel militar, y a esto tendremos que atender prioritariamente. Ya os he contado cómo se colocaban las ofensivas dirigidas, en cualquier casilla de entrada de un frente, en cualquiera. Y esto va a obligar a la potencia que aparece en la ficha a gastar 2 fichas de producción en ese teatro. Si la casilla de entrada es terrestre, tendrá que poner 2 fichas de apoyo ofensivo, y si es un terreno anfibio, señalado por este ancla, se colocará apoyo naval en el cuadro del teatro, con la limitación de que como máximo podrá haber 3 o 5 si la casilla de entrada es Normandía. Así que si alcanza el máximo y le faltan algunos por colocar, pues podría colocar apoyos ofensivos después de haber colocado los navales o estuviesen a tope los navales. Tras responder a las ofensivas dirigidas, podemos seguir colocando apoyos militares. Por una ficha de producción podemos colocar una ficha de apoyo ofensivo en la casilla de entrada de cualquier frente, sin límites.
Las de apoyo naval se colocan y se acumulan, como máximo puede haber 3 o 5, si es Normandía la casilla de entrada, ya os lo he dicho, en la casilla cuadrada donde aparece el nombre del teatro de operaciones. Estos apoyos nos van a ayudar en la fase de guerra, cuando intentemos avanzar el frente. También podemos gastar puntos de producción activando las cuestiones político-militares, las Pol-Mil. Estas fichas muestran dos valores separados por una barra. El primero nos dice cuántos indicadores de alineación política recibiremos y el segundo cuántas fichas de red clandestina. Estas piezas las usaremos posteriormente también en la fase de guerra. Sigamos con el liderazgo de los teatros de operaciones. En el tablero militar hay dos círculos que son los mandos de los teatros de operaciones europeo y pacífico. Estos podrán estar bajo el mando del Reino Unido o de los Estados Unidos. La configuración inicial dependerá del escenario que juguemos y te dirá quién va a mandar en cada uno de ellos. Estas naciones recibirán una ficha de apoyo ofensivo o naval por cada teatro bajo su mando. El jugador que haya ganado una cuestión liderazgo de teatro determinará quién tendrá el mando en ese teatro y recibirá 2 fichas de apoyo ofensivo y o naval para usar en el teatro en cuestión. Si un jugador gana los 2 liderazgos en la misma conferencia, adicionalmente gana otras 2 fichas que podrá colocar en cualquiera de los 2 teatros de operaciones. La investigación de la bomba A. Este track es importante a la hora de conseguir cierta cantidad de puntos muy golosones, pero también a la hora de ofrecernos una de las condiciones necesarias para un tipo de rendición japonesa. Tendremos 2 peones, uno de los Estados Unidos y otro de la URSS, que simbolizan, por una parte, la investigación de la bomba atómica y por la otra, el espionaje de los soviéticos intentando conseguir dicha tecnología. El jugador que ha ganado la cuestión lanzará un dado de 6 caras y podrá gastar producción, a razón de una ficha de producción a cambio de un +1, para aumentar el resultado de la tirada. Si saca 4, 5 o 6, el peón de los Estados Unidos avanza una casilla en el track de la bomba. Si llega a la última casilla, esto quiere decir que tanto los Estados Unidos como el Reino Unido disponen de la bomba A, lo cual tendrá repercusiones a la hora de la rendición japonesa y en los puntos de victoria que se ganen. Excepción al canto: si Stalin es el que gana esta cuestión, además de lanzar el dado para avanzar o no al peón estadounidense, avanzará automáticamente un espacio su peón espía en este track atómico. Cuestión global. Las cuestiones globales se representan en el tablero de la mesa de negociaciones por estos peones negros. Cada jugador intentará atraer hacia sí los 2 peones sobre los que tiene influencia, con el fin de conseguir ciertos beneficios o ponerles las cosas más difíciles a sus aliados. Estos peones al principio comienzan en el centro, en una posición neutral, pero una vez que la abandonen no podrán volver a esa posición, siempre estarán a favor de uno de los 2 contendientes a los que tiene acceso. Básicamente estas cuestiones globales van a alterar ciertas reglas empleadas en la colocación de los indicadores de alineación política. Atención, como siempre suele pasar en los juegos de mesa, si alguna carta de conferencia nos dice que coloquemos o quitemos indicadores de alineación política de cierta manera, la carta tiene prioridad. Obviamente el jugador que ha ganado la cuestión global puede mover hacia sí uno de los peones. Vamos a ver los efectos de estas cuestiones. Comenzamos entre Churchill y Roosevelt. Si está en posición neutral, no se pueden colocar indicadores de alineación política en las colonias. Las colonias son Siam, Indias Orientales Neerlandesas, Vietnam, Laos, Camboya y Malasia. Si está del lado de Roosevelt, se pueden colocar o eliminar de las colonias sin problemas. Y si está del lado de Churchill, solo el Reino Unido podrá colocar o eliminar indicadores de alineación política en las colonias. Entre Churchill y Stalin, cuando está neutral, no se pueden colocar indicadores de alineación política en países asociados a las rutas de avance de los frentes occidental y oriental. Cuando está en el lado de Churchill, todos los jugadores podrán colocar o eliminar indicadores. Y cuando está en el lado de Stalin, solo la URSS puede colocarlos o eliminarlos en los estados bálticos, Polonia, Rumanía, Bulgaria y Finlandia. Y solo el Reino Unido o los Estados Unidos pueden en Francia, Bélgica y los Países Bajos. Y por último, entre Stalin y Roosevelt, cuando está neutral, cuesta un indicador propio eliminar un indicador de otro jugador. Cuando está del lado de Roosevelt, cuesta 2 indicadores eliminar uno del oponente. Y cuando está del lado de Stalin, cuesta 2 indicadores eliminar uno soviético en los estados bálticos, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Finlandia y cualquier colonia. Y los demás cuesta 1. Por fin hemos terminado con esta gran etapa de decisión. Y ahora vamos con la definitiva fase de guerra. Comenzamos la fase de guerra por la etapa de redes clandestinas.
lo primero que vamos a hacer es recibir una fichita de nuestro color que representa las redes clandestinas que tendremos que expandir por los países si queremos tener la posibilidad de hacernos con su alineación política. También cogeremos cualquier otra cantidad de fichas de redes clandestinas y de indicadores de alineación política que nos hayan proporcionado las cartas de gabinete, de conferencia o la activación de cuestiones político-militares en la etapa de decisión. El jugador que haya recibido el mayor número de redes clandestinas será el primero en colocarlas. Después, el siguiente jugador con más fichas y por último, pues el que menos tenga. Si hay empate, el poder de los Estados Unidos le permite decidir. Si llega el momento en el que no puedes colocar más fichas, las que te sobren se devuelven, no las puedes guardar para la siguiente conferencia. Para colocar estas fichitas, estas redes clandestinas, tenemos que tener en cuenta que cada casilla de país o cada colonia no puede contener más de 2 y solo de una potencia. ¿Y si hay una de otro jugador se puede hacer algo? Sí. Puedes descartar una de las tuyas que aún no hayas jugado para eliminar una del oponente. Tenemos que tener en cuenta que estas redes clandestinas son frágiles y la situación del frente militar va a hacer que se puedan perder. La casilla donde se encuentra un bloque de frente militar es la primera línea y los países o colonias asociados a esa casilla también se encuentran en primera línea. Los que quedan por detrás del frente se encuentran en retaguardia. Si al avanzar un frente del Reino Unido o de los Estados Unidos hacemos que fichas de red clandestina de la URSS, las rojas, pasen a estar en retaguardia, o sea, las deja atrás, se elimina una ficha de cada uno de esos países. Y lo mismo sucederá a la inversa. Si el frente soviético avanza, dejando en la retaguardia a fichas de redes clandestinas del Reino Unido o de los Estados Unidos, pues cada uno de esos países perderá una ficha. Esta pérdida solamente se aplicará una vez por cada espacio de país o colonia. Obviamente vamos a seguir con la etapa de alineación política. Ahora es cuando vamos a poder colocar los indicadores de alineación política en países donde tengas por lo menos una ficha de redes clandestinas. Y en cada uno de los países o colonias solo podrás poner un indicador. Seguimos un orden similar al de las redes. Primero colocará todos sus indicadores, el que más tenga, luego el siguiente y finalmente el que menos tiene. Es totalmente posible que en un país cohabiten redes de un jugador y un indicador de otro. Para poder eliminar un indicador de otro jugador, antes tendrás que tener allí una ficha de redes clandestinas. Entonces podrás descartarte de uno o más de tus indicadores, dependiendo de la situación de las cuestiones globales, para poder eliminar el indicador contrario que esté en esa localización. Antes de pasar a la etapa militar, tenemos que conocer un poquito cómo funciona el teatro del Ártico, ya que es algo distinto. No tiene bloque de frente ni un track por el que avanzar. Allí únicamente podremos colocar fichas de apoyo naval, y si contiene por lo menos 3, Finlandia y Noruega serán accesibles para poder colocar las redes clandestinas y los indicadores de alineación política. Además, al haber por lo menos 3 fichas de apoyo naval, la URSS recibirá una ficha de producción adicional durante la etapa de decisión. Y llegamos por fin a la etapa militar, donde vamos a encontrarnos con una de sus fases más peliagudas, la colocación de reservas del eje. Estas tropas enemigas son las que van a intentar detener el avance de nuestros frentes. En Europa se colocarán un máximo de 6 cubos negros, que representan a los ejércitos alemanes, uno marrón, que es el ejército italiano, y uno gris, que representa a los submarinos alemanes. En el Pacífico, Japón podrá colocar hasta 4 ejércitos en forma de cubos ocre y 2 cubos grises, que conformarán la Armada Imperial. Para colocar estos cubos tendremos que seguir una serie de pasos, pero antes de que los veamos, os tengo que contar que los cubos grises, que representan los barcos o los submarinos, se colocarán en los espacios iniciales de los teatros, en el cuadrado donde viene el nombre del propio teatro, que casualmente también es el lugar donde colocamos los apoyos navales. Bueno, pues por cada flota que tengas que colocar, se eliminará un apoyo naval. Las tropas terrestres se colocarán en las casillas de entrada de los frentes, y mucho cuidado, ya que si hay más ejércitos del eje que fichas de apoyo ofensivo, no vas a poder avanzar, ya que cada cubito contrarrestará un apoyo. Luego lo vemos. Venga, pues vamos a empezar a colocar las reservas y ponemos los cubitos en sus respectivos espacios, Alemania y Japón. Ahora vamos a ver cómo se van a ir desplegando, atendiendo en orden a estas prioridades. Es decir, ve colocando cubos siguiendo este orden hasta que no te queden cubos. Comenzamos con Europa. Primero, si algún frente está intentando entrar en Alemania, 2 cubos negros se quedan en Alemania. Segundo, coloca un cubo alemán en la casilla de entrada del frente oriental,
puede ser la misma Alemania. Si están para entrar en el frente oriental y occidental, deja ese cubo bien pegadito en el lado oriental, para recordar que solo se enfrentará a ese frente. Tercero, si el frente de los Estados Unidos no ha salido del recuadro teatro occidental, coloca una flota alemana en ese cuadrado y elimina una ficha de apoyo naval. Cuarto, si el frente de los Estados Unidos no ha salido de la casilla Reino Unido bolero, coloca 4 ejércitos alemanes en la casilla de entrada del frente oriental. Quinto, si el frente occidental está en la casilla Reino Unido bolero, coloca un ejército alemán en Normandía. Sexto, si ya se ha estado en la casilla Normandía, coloca 2 ejércitos alemanes en la casilla de entrada del frente más cercano a Alemania. Si están a igual distancia, pues pon uno en cada. Séptimo, coloca al ejército italiano en la casilla de entrada del frente del Mediterráneo. Octavo, los ejércitos restantes, si es que queda alguno, se distribuyen aleatoriamente. Lanza un dado de 6 caras por cada cubo. Si sale un 1 o 2, van al frente occidental, 3 o 4 al oriental, 5 al Mediterráneo, y si sale un 6, lo colocas en el Ártico, solo si hay 3 fichas de apoyo naval, quitando una al entrar. Si no hay esas 3 fichas de apoyo naval, toma el 6 como si fuese un 5. Tenemos que tener en cuenta que durante la partida, la entrada en ciertas casillas hará que se debiliten los ejércitos del eje. Cuando el frente del Mediterráneo entra en el sur de Italia, se retira de la partida el ejército italiano. Cuando el frente occidental entra en el Reino Unido bolero, la flota alemana queda eliminada. Cuando el frente occidental entra en la Alemania occidental, un ejército alemán es eliminado, y cuando el frente oriental entra en la Alemania oriental, un ejército alemán es sacado de la partida. Vamos a ver ahora cómo se colocan las tropas enemigas en el Pacífico. Primero, si cualquier frente está intentando entrar en Japón, todos los ejércitos nipones se colocan en Japón. Segundo, si el frente soviético ha salido del recuadro de teatro del Lejano Oriente, coloca 2 ejércitos japoneses en la casilla de entrada de ese frente. Tercero, si algún frente está intentando entrar en una casilla señalada con B29, coloca un ejército japonés en ellas, priorizando Pacífico Central, después suroeste del Pacífico y China, Burma, India. Cuarto, lanza un dado de 6 caras. Con un resultado de 1 o 2, coloca una flota en el recuadro de teatro de un frente que intente entrar en una casilla anfibia, eliminando obviamente pues un apoyo naval. De necesitar un orden de prioridad, pues sigue el que te he dicho antes. Quinto, si aún te quedan ejércitos, se distribuyen aleatoriamente. Lanza un dado de 6, con un 1 o un 2, colócalo en la casilla de entrada del frente del Pacífico Central, con 3 o 4 en el suroeste del Pacífico y con 5 o 6 en la casilla de entrada de China, Burma, India. Cuando el frente del Lejano Oriente entre en Manchuria, eliminas un ejército japonés. Y ahora toca avanzar los frentes. Una vez hemos colocado estas tropas contrarias con el afán de frenar la capacidad de movimiento de los frentes y disminuir su ofensiva, vamos a ver cómo avanzan los frentes. Todos los frentes deben intentar avanzar. Primero tenemos que tener en cuenta que si la casilla a la que queremos avanzar es una casilla anfibia, las que tienen el ancla, tendremos que cumplir los requisitos de apoyos navales para poder intentarlo. Os recuerdo que necesitaremos 3 apoyos navales, excepto en Normandía, que son 5. Vamos a intentar avanzar el frente. Para ello se lanzará un dado de 10 caras. Si se obtiene un resultado inferior o igual a la fuerza modificada del frente, se consigue adelantar el espacio. ¿Cómo calculamos la fuerza modificada del frente? Todos tienen 2 puntos de base. Cada ficha de apoyo ofensivo que esté en la casilla de entrada suma otros 2 puntos, pero cada cubito enemigo resta 2. Algo que se anulan. Así, si tenemos 4 fichas de apoyo y 2 cubos en la casilla de entrada, la fuerza modificada sería 2 de base más 8, o sea, 2 por cada apoyo ofensivo, teníamos 4, con lo que llevaríamos 10, a lo que hay que descontar 4, 2 por cada ejército enemigo, consiguiendo finalmente 10 menos 4, 6. Tendríamos que sacar en nuestro lanzamiento 6 o menos para poder avanzar. Tenemos una posibilidad de conseguir un avance rápido, es decir, podemos avanzar 2 casillas de golpe, siempre que la segunda casilla no sea anfibia. Si conseguimos que la fuerza modificada del frente sea de 10 o más, obviamente el primer avance está garantizado. La gracia está en que si la fuerza es superior a 10, por cada punto de más conseguiremos un modificador de +1 para añadir al resultado de la tirada del dado. Si conseguimos que ese lanzamiento del dado más los modificadores también lleguen a un resultado de 10 o más, haremos ese arramblamiento y avanzaremos un segundo espacio. Repito, siempre que ese segundo espacio no sea anfibio. Tras la tirada, avancemos o no, se van a eliminar todas las fichas de apoyo ofensivo. También cuando un frente entra en una casilla marcada como kamikaze, el viento divino hace que eliminemos una ficha de apoyo naval del recuadro de teatro de ese frente.
Vamos ahora a ver cómo se produce la rendición de las potencias del eje, comenzando por Alemania. Alemania se rinde cuando entren en su casilla los frentes occidental u oriental o los dos. En ese momento se repartirán unas fichas de tecnología alemana, unos puntos de victoria. Si han entrado ambos frentes en la misma conferencia, cada jugador recibe una. Si solo ha entrado el frente occidental, se llevan una ficha a los jugadores de los Estados Unidos y del Reino Unido. Y si solo entra el frente oriental, el soviético se lleva 2 fichas. Italia se va a rendir cuando el frente del Mediterráneo entra en el sur de Italia. Pero ¿a quién le importa? Japón se rinde si cualquier frente entra en Japón o si se cumplen estas 3 condiciones. Primero, Alemania se ha rendido. Segundo, el peón de los Estados Unidos ha completado la investigación de la bomba A y algún frente ha entrado en una casilla marcada con B-29, el bombardero. Y tercero, el frente del lejano oriente está en Manchuria o más adelante. Y así por fin habremos terminado una conferencia completa y llegamos a la fase de clausura. Ahora las cuestiones vuelven a su sitio, se retiran las fichas de apoyo ofensivo y las tropas del eje en juego vuelven a la reserva. Si Alemania y Japón se han rendido, o si se ha terminado la 10ª conferencia, la partida finaliza y tenemos que ver quién ha ganado. De otro modo, pues seguimos con la siguiente conferencia. Si ha terminado la partida, tendremos que calcular los puntos de victoria de cada jugador, antes de ver a cuál de las 3 posibles situaciones hemos llegado para determinar quién es el ganador. Vamos a ver primero los posibles puntos y luego comprobaremos quién se ha llevado el gato al agua. Hay muchos puntos en juego. Vamos con ellos. Cada indicador de alineación política te da 3 puntos. Por cada país o colonia en el que no tengas indicador de alineación política, pero sí una ficha de red clandestina, 1 punto. 5 puntazos por cada peón de cuestión global que esté de tu lado. Cada conferencia que haya ganado Estados Unidos o Reino Unido les dará 3 puntos. Y cada conferencia que haya ganado la Unión Soviética le dará 5 puntos. Cada colonia sin ficha de red clandestina ni indicador de alineación política le dará 2 puntos al Reino Unido. Podrás ganar 8 puntos de victoria por cada país del eje donde tengas un frente con tu banderita. Estados Unidos y Reino Unido, como van juntitos en los frentes, no podrán ganar más que 8 puntos por Alemania y 8 por Japón. 2 puntos para el Reino Unido si el frente del Mediterráneo está en Italia central y 3 si ha llegado al norte de Italia. De estar en el norte, también los Estados Unidos ganan 2 puntos. El Reino Unido se habrá apuntado 2 puntos de victoria si ha entrado en Italia central en una conferencia anterior a la entrada en Normandía, y si es al revés, se entra en Normandía antes que en Italia central, los 2 puntos se los va a llevar Estados Unidos. 5 puntos extras para la URSS si Alemania se rinde y no está ocupada por el frente occidental. Si el indicador de frente de la URSS está en Alemania oriental, gana 5 puntos, y lo mismo para los Estados Unidos y Reino Unido si están en Alemania occidental. 2 puntos para la URSS si su frente está en Prusia, y 2 para los Estados Unidos y el Reino Unido si el suyo está en Renania. 1 punto por ficha de tecnología alemana. 5 puntos para los Estados Unidos si Japón se rinde y no está ocupado por ningún frente. 3 puntos para el Reino Unido y la URSS si el frente del suroeste del Pacífico no ha entrado en las Filipinas. 5 puntazos para el Reino Unido y para la URSS si el frente del Pacífico Central o el del suroeste del Pacífico están a 2 o más casillas alejado de Japón que el otro. Se llevan los 5 puntazos. 2 puntos para los Estados Unidos si el frente del Pacífico Central está en Iwo Jima, o 5 si ha llegado a Okinawa. 5 puntos para los Estados Unidos si el frente del suroeste del Pacífico está en Kyushu. 5 puntos para el Reino Unido si el frente de China, Burma, India está en Formosa. Y 8 puntos para la Unión Soviética si el frente del lejano oriente está en Corea. Seguimos. 3 puntos para la URSS por cada casilla que haya avanzado su peón espía en la bomba A. 12 como máximo, 3 puntos para los Estados Unidos y el Reino Unido si el peón de los Estados Unidos está en la casilla bomba A Trinity, en la última. Y 3 puntos para la URSS si los Estados Unidos no tienen la bomba. Y ahora que ya tenemos el recuento total de puntos, vamos por fin a ver quién ha ganado. Esto es peliagudo. Muy atentos. Si se han rendido Alemania y Japón y la diferencia entre el jugador con más puntos y el que menos puntos tiene es de 20 o menos, el jugador con más puntos es el que gana la partida. Si Alemania y Japón se han rendido, pero la diferencia de puntos entre el primero y el último es de más de 20, se compara la puntuación del primero con la suma de las puntuaciones del segundo y del tercero. Si el primero supera en puntos a la suma de los otros dos, gana. Si no, el segundo es el que gana. Y por último,
Si alguna de las potencias del eje no se ha rendido, el jugador con más puntos se resta 5 puntos. El segundo se resta 3 y el tercero se suma 5. Si hubiera habido empate en la primera posición, a ambos se restan 5. Y en el caso de empate en la última, a ambos se suman 5. Ahora, el que más puntos tenga será el vencedor. Si después de determinar el ganador de estas formas todavía hay empate, existe un desempate requete definitivo ya. Si los Estados Unidos han empatado en primera posición y tienen la bomba A, ganan la partida. Si la URSS ha empatado en primera posición y es el único que tiene el frente en Alemania, gana Stalin. En cualquier otro caso, aunque no sea uno de los empatados, en cualquier otro caso, gana Churchill. Bueno, y hasta aquí este tutorial de Churchill. Me voy a tomar un algo que me lo he ganado. Me ha costado lo mío. Espero que os haya gustado, espero que os sirva. Por favor, os pido por favor, hoy sí, que si os ha gustado, compartáis este vídeo en redes. Compartidlo por Twitter, por Instagram, por Telegram, por Facebook, por donde sea. Compartidlo porque me vais a ayudar un montón con ello y es lo único que os pido, de verdad. Si tenéis cualquier duda, idea, pregunta, lo que sea, escribidme abajo en los comentarios y yo os contesto, ¿eh? Yo cojo el manual del Churchill a ver qué me he equivocado y os contesto lo que sea. Muchas gracias a todos por estar ahí, de verdad, muchas gracias a todas. Os quiero un montón. Dale al like, también suscribiros y esas cosas, ya que estamos, ¿no? Pues suscríbete y os espero aquí en el canal. Adiós, nos vemos. Besitos coreanos.